Bienvenidos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo a Fundamentos Espirituales 2 y vamos a comenzar con la clase número 28. Y leemos la palabra de nuestro amado Padre Celestial en el glorioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, el versículo 15 de la clase anterior para retomar. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, como voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Un evento que está a punto de suceder en cualquier momento, las señales están cumplidas, la parte de la ciencia, de la tecnología está dada absolutamente como nunca antes, que en cualquier momento el Señor Jesucristo mismo vendrá por su iglesia, y el apóstol Pablo, quien escribió acá en Primera de Tesalonicenses, esta promesa tan preciosa, que Dios nos guardará de la hora mala, de la semana 70, que será de tribulación para quienes conocieron el Evangelio, pero no quisieron obedecer, y viene la tribulación para ellos, y después la gran tribulación para el pueblo de Israel, a los 3 años y medio, una semana de 7 años. Entonces el apóstol habla estas palabras para la iglesia del Señor Jesucristo. En ese momento era para los de Tesalónica. Hoy es a través de la palabra escrita para la iglesia del Señor en todo el mundo. Esta dispensación es mundial e incluye tanto a judíos como a gentiles. La responsabilidad del hombre durante la dispensación de la gracia es creer en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, según lo enseña el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 18. Porque 16 al 21, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios a la humanidad. Cuando uno habla la palabra mundo, puede pensar en el globo terráqueo, puede pensar en las personas o también en el sistema del mundo. Y acá se refiere a las personas. Podemos decir que de tal manera amó Dios a la humanidad, que dio a su Hijo unigénito, al Señor Jesucristo de Nazaret, quien nació de la Virgen María, se hizo hombre como cualquiera de nosotros, en él habitó la plenitud de Dios, entonces era 100% hombre y 100% Dios. Y la palabra nos enseña que el versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, en el Señor Jesucristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Esa luz es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios viviente. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En esta dispensación el Espíritu Santo vive en los creyentes del Señor Jesucristo, en la iglesia del Señor Jesús. El Espíritu Santo ya, a diferencia del Antiguo Testamento, que había un templo literal, hoy el templo del Espíritu Santo es cada hombre y cada mujer que cree en el Señor Jesucristo, que sus pecados son borrados con la sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario, que su nombre está escrito en el libro de la vida. Si hay algo cierto es que todo lo que el Señor Jesús habló se ha cumplido, lo que hablaron los profetas, lo que habló el apóstol Pablo acerca del arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesús. En la clase anterior hablábamos que la iglesia del Señor Jesús no es una organización humana, no es una religión. Él no dejó religiones, las religiones han sido creadas e inventadas por los hombres,
el Señor nos dejó su evangelio. Y todo hombre y toda mujer que crea en el Señor Jesucristo, que le obedezca a su evangelio, es sellado por el Espíritu Santo de Dios y empieza a ser iglesia de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo de Dios vive ya no en un templo físico de ladrillo y cemento, sino que vive en el corazón de cada hombre y cada mujer que ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Y esa es la iglesia del Señor Jesús. Y en San Juan 14, capítulo 14, versículos del 15 al 26 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y uno pregunta, bueno, ¿y cuáles son los mandamientos que habla el Señor Jesús? Nosotros, cuando estudiábamos, nos enseñaron los 10 mandamientos, la ley de Dios que conocemos, dada por Dios al pueblo de Israel a través de Moisés. El primero, pues, es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no jurar su santo nombre en vano. Tercero, santificar sus fiestas. Nos los aprendimos así, pero no nos explicaron. En la clase anterior recordábamos que cuando el primer mandamiento dice amar a Dios sobre todas las cosas, lo explica. Y la explicación está en Éxodo 20, que dice: no te harás ninguna imagen ni ninguna semejanza de nada de lo que está en el cielo. ¿Quién está en el cielo? Pues está Dios, está la Virgen María, están los ángeles y todos los hombres que han creído y obedecido a Dios. Y dice: no te harás ninguna imagen ni ninguna semejanza de ninguno de ellos, ni de la Virgen, ni de Dios, ni del Señor Jesús, de ninguna, ni los honrarás. No te harás ninguna imagen de nada de lo que está en la tierra. ¿Quién está en la tierra? Pues nosotros, los seres humanos. Y dice: no te harás ninguna imagen de ellos. Sin embargo, nos han enseñado a mirar yo no sé cuántos santos, artísimas vírgenes. El Señor Jesús solamente tuvo una mamá, fue la Virgen María. Es bienaventurada, está en el cielo. Y Dios ordena que no debe hacerse ninguna imagen y mucho menos honrarlas. Porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esa es la ley mosaica. Ahora el Señor Jesús derrama su sangre, pero antes de hacerlo se reúne con sus apóstoles la noche que fue entregado, tomó pan y tomó vino. Comió el pan y les dice: comed de este pan porque representa mi cuerpo que por ustedes es molido. Tomó la copa y dice: esta copa es mi sangre, es el nuevo pacto, ya no solo con el pueblo de Israel, sino con el resto de las naciones de la tierra. Y ordena participar de la Santa Cena, del pan que representa el cuerpo y el vino que representa la sangre que él derramó por toda la humanidad. Porque el deseo de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, en San Juan da como una línea para saber si realmente somos hijos de Dios o no. En San Juan capítulo 14, versículos 15 al 26 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. El Señor Jesús tomó los 10 mandamientos y los 613 mandatos que había de Dios al pueblo de Israel y los sintetizó en dos, que es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y mirábamos que no podemos decir que amamos a Dios si aborrecemos a las personas, aún a nuestra propia familia en muchas oportunidades. Ahí no podemos decir que amamos a Dios y que le obedecemos. Pero no podemos amar a nuestro prójimo si no nos amamos a nosotros mismos. Y no podemos amarnos a nosotros mismos ni perdonarnos hasta que hayamos tenido ese encuentro personal con el Señor Jesucristo y Él haya derramado de su amor en nuestro corazón. Cuando Él derrama su amor en el corazón de la persona, esta persona viene a ser una nueva criatura. Entonces, al sentir el amor y el perdón de Dios, esta persona aprende a perdonarse, a valorarse como hijo de Dios, como hija de Dios, aprende a amarse, y ahí en ese momento es cuando ya realmente podemos amar a las personas. Antes no. Pero cuando nos amamos a nosotros mismos, cuando amamos a las personas, ahí sí le podemos decir a Dios que lo amamos. ¿Por qué? Porque estamos obedeciéndole. Por eso Él dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Sencillo: si usted ama a Dios, le va a obedecer. Si no le obedece, no lo ama. Y yo rogaría al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre.
el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni lo conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Una persona que no conoce el Evangelio del Señor Jesucristo, pues menos va a conocer al Espíritu Santo, que nos ha sido dado desde el momento que recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Somos sellados por el Espíritu Santo, viene a vivir a nosotros y desde ahí en adelante entonces ya no somos guiados por cosas humanas o por palabras proféticas de hombres, sino que somos guiados por el Espíritu Santo. La Biblia enseña que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. No os dejaré huérfanos, le decía el Señor Jesús a sus discípulos, hoy nos dice a nosotros. Dice, vendré a vosotros. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo de Dios. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Se refería a que iba a morir en la cruz y el mundo no podía volver a verlo. Pero vosotros me veréis. Por eso cuando él resucitó, se le apareció a sus discípulos, a los 120 y a 500 personas más. Y estuvo con ellos 40 días. Por eso dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Y el mundo, que se refiere a las personas que no conocen el Evangelio del Señor Jesucristo, ellos no pueden verlo porque no pueden creer. Pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Cómo es eso? Porque en el Señor Jesús, el Hijo de Dios, vivía el Espíritu Santo de Dios, habitaba la plenitud de la deidad de Dios. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, pues el Espíritu de Dios viene a vivir en nosotros. Por eso dicen, aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros, a través del Espíritu Santo. El que tiene mis mandamientos, ¿cuáles? Amar al Señor tu Dios con todas nuestras fuerzas, mente, corazón, con toda nuestra alma, y amar a nuestro prójimo de igual manera, como a nosotros mismos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, es decir, le obedece, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Esto qué quiere decir? Que el que ama al Señor Jesucristo, pues obedece al Evangelio. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Estaba explicando esto cómo ocurre. Cuando obedecemos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pues Dios nos va a amar porque estamos obedeciéndole. A Dios no le agradan los sacrificios, a Dios le agrada la obediencia. Y dice que cuando le amamos, le obedecemos y Dios nos amará y mi Padre le amará y vendremos a Él, a la persona que obedece al Evangelio del Señor Jesucristo. Vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Cómo sucede esto? En el Espíritu Santo está la plenitud de Dios. En el Espíritu Santo está la deidad de Dios. Por eso dice, y vendremos a Él, se refiere al hombre o mujer que recibe el Evangelio. Y vendrán a vivir en nosotros, porque ya no vive en una casa hecha por hombres pecadores, sino que vive en la casa que Él mismo hizo, en nosotros, pero ya la persona regenerada por el poder del Espíritu Santo, por su palabra. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Es decir, todo esto que Él ha venido hablando es Dios el que ordena, y el Hijo Jesús de Nazaret habla y enseña a la iglesia cómo es que Dios ha determinado para que seamos salvos. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Estaba ya finalizando su ministerio como Salvador, porque cuando regrese ya no va a ser como ese Mesías que vino a salvar, sino que vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores a juzgar a las naciones, a los que no creyeron al Evangelio del Señor Jesucristo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho.
La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El Señor Jesucristo estaba reunido con sus discípulos. Él les decía que era necesario que iba a morir y ellos se preocupaban porque no podían entender, porque lo pensaban de manera humana. La palabra de Dios no la podemos discernir con la sabiduría humana. Lo espiritual es imposible. Uno abre la Biblia y va a tratar de entenderla, no la va a entender, porque es un libro vivo y la persona para poder entender ese libro, pues tiene que haber nacido de nuevo. Como el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. ¿Cómo se nace de nuevo? Recibiendo al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. En ese momento somos sellados por el Espíritu Santo de Dios y nuestro nombre queda escrito en el libro de la vida. A partir de ese momento empieza el nacimiento del agua y del Espíritu. El agua es tipo de la palabra escrita de Dios y por supuesto guiada y dirigida por el Espíritu Santo de Dios, que mora en nosotros. De esa manera la persona empieza a ser renovada su mente, empiezan a romperse las ataduras. El que es drogadicto pues es libre de la drogadicción, el que es alcohólico empieza a ser libre del alcoholismo y así sucesivamente. En el momento que la palabra empieza a hacer efecto en el corazón de las personas, en la mente, pues las personas van a ser libres. Por eso enseña, conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad es el Señor Jesucristo. En otras palabras se pudiera decir, conocerás a Jesús de Nazaret y Él te hará libre. Esta dispensación ha durado más de 2000 años en la que nos encontramos. Es la dispensación de la gracia. Y nadie sabe cuándo terminará, solamente Dios. Dice el Señor Jesús que ni los ángeles saben, sino solamente lo ha dispuesto Dios. Pero da una pista. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Qué quiere decir esto? La higuera es el pueblo de Israel. Y recordamos que cuando el pueblo de Israel prefirieron que les soltara a Barrabás, Pilato dijo, se lavó las manos, le echaron agua en las manos y dice, ¿quiere que le suelte a Barrabás o quiere a Jesús, vuestro rey? Y ellos dijeron, fuera con Jesús, suéltenos a Barrabás. Y entonces él se lavó las manos y dijo, inocente soy de la sangre de este justo. Y la multitud de judíos gritaron que su sangre fuera sobre ellos y sobre sus hijos. Pues en el año 76 después de Cristo fueron invadidos, sacados de su tierra y llevados a todas las naciones. Adolf Hitler llevó al horno crematorio más o menos a 5 millones de judíos. Pero en el año de 1948, 13 de mayo de 1948, se cumplió esto que anunció el Señor Jesús. De la higuera aprended la parábola. Cuando la rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. El verano es tipo del arrebatamiento que está por ocurrir. Es decir, que en el año 1948 el pueblo de Israel, después de 2000 años que de ser esparcidos, porque ellos mismos dijeron que la sangre del Señor Jesús fuera sobre ellos y sobre sus generaciones, después que murieron en los hornos crematorios más de 5 millones, Dios en su misericordia permite que regresen a su tierra y empieza de nuevo Israel a ser la nación, a la única nación que Dios se había manifestado. Eran los únicos que tenían el privilegio de conocer al verdadero Dios. Pero ya cuando viene el Señor Jesús se abre la puerta a todas las naciones, cualquier ser humano, sea judío o gentil, como ellos nos llamaban, o griegos, podemos ser salvos, porque estamos en la dispensación de la gracia. Gracia es regalo, que el precio de la salvación es tan alto que ningún ser humano podía comprarlo, por eso es gratuito. Pero el hecho de que sea gratuito no quiere decir que no hubo un precio. El precio fue la vida, la sangre del Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Entonces, en 1948 se cumple esta palabra. La higuera, que es Jerusalén, que es el pueblo de Israel, volvió a su tierra. Es la señal más contundente que el arrebatamiento está a las puertas. Así que también vosotros, cuando veáis todas estas cosas,
conocer que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La palabra enseña que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios se cumple, permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y entonces entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Habla Jesús de Nazaret a sus discípulos y hoy por su palabra escrita nos habla a toda la humanidad. Los días de Noé, Noé, un hombre que halló gracia delante de Dios porque esa generación era perversa. Todo lo que pensaban era para mal. Hoy día estamos viviendo tiempos semejantes. El ser humano más que nunca está alejado de Dios. Estamos viendo cómo los mismos gobiernos, la misma Agenda 2030, creada por la alta élite del mundo, ha dado unas directrices para todos los países de, entre comillas, cómo se deben educar a los niños. Y estamos viendo que al niño se le dice, no, usted nació de nacimiento, es hombre, de nacimiento, pero si usted quiere puede ser mujer. Y a las niñas le están diciendo, usted su sexo de nacimiento es mujer, pero si usted quiere puede ser hombre. De otro lado está el aborto. Se le hizo reingeniería al lenguaje, ya no se le llama aborto, sino se le llama algo suavecito. Interrupción voluntaria del embarazo. Suena más suave, ¿verdad? Que decirle, no, esa mujer va a abortar, no. Ella va a hacer una interrupción voluntaria del embarazo. Y resulta que la palabra de Dios enseña que el lugar más seguro para un bebé en gestación es el vientre de su madre. Y sus propias madres en el lugar más seguro están quitándole la vida a ese bebé. Y el Señor dice acerca de ello, mi embrión vieron tus ojos para que no te faltara ninguna cosa. Dios cuidó de ti y de mí cuando estábamos en el vientre de nuestra madre para que naciéramos con los 5 sentidos y con nuestro cuerpo completo. Pero la humanidad está desenfrenada, al igual que lo que ocurría en la época de Noé. Dios le ordenó que construyera un arca, esto todos lo sabemos. Duró 100 años construyendo el arca. La gente le decía, está loco, está chiflado este evangélico, pues, que va a llover en Bogotá para dar como una metáfora. ¿Cómo se le ocurre que va a llover en Bogotá si Bogotá, el mar está lejísimos? Él siguió construyendo el arca y les decía, arrepiéntanse porque viene la ira de Dios sobre toda la humanidad por sus pecados, porque ustedes están obedeciendo al adversario antes que a Dios. 100 años duró este hombre construyendo el arca. La gente no creyó, pero Noé obedeció. Entró al arca con sus hijos, con sus nueras, con los animalitos, macho y hembra, conforme Dios le ordenó. ¿Y qué ocurriría cuando empezó a llover? Y a llover, y a llover, y se empieza a inundar esa ciudad y el arca empieza a ser levantada por el agua. 40 días y 40 noches. ¿Sabe usted cómo sería ese desespero de madres tratando de salvar a sus hijos, a sus padres, golpeando al arca para que le abrieran? Demasiado tarde. Y el Señor advierte, la venida del Hijo del Hombre, el arrebatamiento de la iglesia será como en los días de Noé. Estarán comiendo, bebiendo, dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Está por suceder. Hoy el arca se llama Jesús de Nazaret. Hoy para escapar de la ira de Dios debemos recibir este regalo que Dios nos lo da gratuitamente, que lo único que tenemos que hacer es reconocer que somos pecadores, que necesitamos el perdón de Dios, pedirle que su sangre nos borre de todo pecado y obedecer a su evangelio. Él advierte y lo estamos viendo. Él dice, habrán guerras, rumores de guerras,
terremotos, pestes, hambres, se levantarán los padres contra los hijos y los matarán. Yo no dice, pero ¿cómo? Cuando una mamá aborta o hace interrupción voluntaria del embarazo, está matando en el lugar más seguro que Dios creó para ese bebé, para ese hijo, para esa hija. Es lo que está viviendo la humanidad. De tal forma que hoy Dios nos advierte que su venida está cercana por los tiempos que estamos viviendo. Dice la palabra, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Hay personas que solamente cuando ven las cosas creen. En cualquier momento sonará la trompeta desde las nubes y la iglesia del Señor Jesucristo, repito que no es ninguna religión, sino todo hombre y mujer que haya creído en el Señor Jesucristo y que esté obedeciendo a su evangelio. En ese instante nuestros cuerpos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Recibiremos un cuerpo espiritual. Los que murieron creyendo en el evangelio del Señor Jesucristo van a resucitar primero, reciben el cuerpo espiritual y parten con el Señor, pero instantáneamente el Espíritu de Dios transforma nuestra vida, nuestro cuerpo espiritual y partiremos con el Señor Jesucristo. Y en ese momento empezará la tribulación, 3 años y medio, que ya lo he enseñado. ¿Para quién es la tribulación? Para todos los que escucharon el evangelio, pero no obedecieron. Solamente fueron simpatizantes. Y otros conocieron el evangelio, pero volvieron atrás o se enfriaron. La palabra del Señor dice que debemos ser ardientes, como esas vírgenes, como las 5 vírgenes que estaban esperando al esposo, pero que además tenían aceite en su lámpara. Ese aceite es tipo del Espíritu Santo de Dios. Y cuando se obedece a Dios, pues el gozo de Dios está en nuestra vida. Pero cuando Dios habla de una y de otra manera y la persona no se da por entendida, no obedece, el Espíritu Santo se contrista al punto que sale de ese lugar donde no lo quieren. Cuando venga el arrebatamiento, ahí sí la persona clamará, será como el día de Noé, demasiado tarde. Si estamos hoy compartiendo esta palabra en el discipulado, es para que nosotros de un lado la recibamos, la creamos y la enseñemos, porque está por ocurrir. Y Dios no quiere que nadie se pierda. El problema es que la gente no quiere creerle a su palabra y mucho menos obedecerle. Bueno, vamos a dejar hasta acá la clase número 28. A todos los que están a través de las redes sociales, si tienen alguna pregunta sobre esta clase, por favor en los comentarios y estaremos dando respuesta con el favor de Dios. Continuamos por acá con quienes están a través de la plataforma Meet para escuchar las preguntas y para escuchar sus aportes. Un fuerte abrazo.